Vamos, chicos. ¿Se cortó, profe? Sí, se cortó que Ah, ya esta no es una cuenta privada. Así que cada 40 minutos vamos a tener que estar reconectándonos nuevamente. Lo cual al comienzo yo pensaba que era una desventaja, pero me sirve, porque me doy cuenta de quién está atento a la clase. ¿Ya? Así que hay un tiempo y después nos volvemos a reconectar. ¿Ven? El resto no estaba atento. Y se dan, porque hay algunas costumbres que son así. Está grabando, entonces ya listo. Hola, ya está, si está presente, ya se preocupan. Bueno, vamos con la clase, porque esta hora pasa, es muy cortita, así que pasa volando. Yo les comentaba las funciones de los nucleótidos, ya una de las funciones esenciales es cuando se unen a enzimas, o sea, los nucleótidos son coenzimas, ayudan a que las enzimas se activen, ¿ya? Eso lo vamos a revisar bien en el capítulo de enzimas. ¿Cuáles son estos nucleótidos coenzimas? El NADH, el NADPH, el FAH2, ya FMN, que son estructuras bastante especiales como los citocromos, ¿ya? Como los complejos de la cadena de transporte electrónico, la coenzima A, ¿ya? Una estructura muy importante dentro del metabolismo energético primario, en el ciclo de Krebs, funciona y ahí tiene un rol muy importante la coenzima A. Luego, ¿qué otro tipo de función tienen? Energética, porque esa es la más clara. Nucleótido energético, los famosos XTP, en donde X es una base nitrogenada, y ya vimos la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Puede ser una adenina, puede ser una guanina, una citosina, una timina o un uracilo. Entonces, X se reemplaza acá. Si usted reemplaza la letra A, tenemos el ATP, el nucleótido de adenina, el nucleótido energético de adenina. ¿Ya? El ATP es el nucleótido energético que es el más utilizado frecuentemente en la célula. ¿Por qué? ¿Qué significa ATP? Significa que es una adenina, es una base nitrogenada de tipo adenina que tiene tres grupos fosfato. O sea, es una adenina que tiene un grupo fosfato, otro grupo fosfato, ¿ya? Y otro grupo fosfato. Tiene tres grupos fosfato, esos tres ATP, adenosín trifosfato. Entonces, la ruptura, sobre todo del primer enlace fosfodiéster, ese enlace de acá, la ruptura de este enlace genera una gran cantidad de energía. De hecho, es este enlace el que genera la mayor cantidad de energía de todos los nucleótidos energéticos. La ruptura del primer enlace del ATP. Después también se pueden romper estos, ya el segundo en el ADP, adenosín difosfato, que tiene dos grupos fosfato, y el AMP puede ciclar incluso, formar AMP cíclico. ¿Ya? Un segundo mensajero, ahí está, ¿eh? Un segundo mensajero, un mediador de señales intracelular, muy importante. En el caso de los nucleótidos energéticos, como yo les comentaba, ustedes van cambiando la X por una base nitrogenada y les dan nucleótido energético. Entonces existe el ATP, existe el GTP, el CTP, el TTP y el UTP, que es duracilo, UTP, ¿ya? El nucleótido energético de uracilo. Entonces, los nucleótidos tienen una función energética determinada muy importante dentro de la célula, sobre todo el ATP, que prácticamente todas las moléculas como enzimas utilizan ATP, la gran mayoría ya utilizan ATP, pero también hay otras funciones interesantes como es la de transporte electrónico, que también está asociada a la energía, ¿ya?
Acá ustedes después más adelante en el metabolismo, cuando veamos la cadena de transporte electrónico, van a ver que estos juegan un rol importantísimo porque son los electrones ricos en alta energía que producen la mayor cantidad de energía en el metabolismo primario, sobre todo en la respiración, en la cadena de transporte electrónico. Por eso tenemos una cadena de transporte electrónico, células vegetales o células animales. O sea, el metabolismo en la naturaleza está conformado para trabajar con este tipo de electrones, que son electrones peligrosos, ¿ya? Porque si estos electrones caen en otro tipo de molécula, ¿ya? Provocan lo que se denomina estrés oxidativo. Se producen radicales libres y provocan el envejecimiento celular. Entonces, estos radicales libres, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, el anión superóxido, que es el más peligroso de todos. Anión superóxido. Después hay otro, el compañero, el compadre, hidroxilo, anión hidroxilo. Y el último, que termina con el trío de la maldad celular, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Estos tres son los que en la célula dejan la embarrada y aumentan el estrés oxidativo, conduciendo al al envejecimiento celular. Ya en la célula, esos tres radicales libres son buscados por todos. ¿Vale? Entonces, funciones, la última función, mediador de señal, como el AMP cíclico, participan en procesos más bien fisiológicos, determinados como son cascadas de fosforilaciones, por ejemplo. En la señalización intercelular también participa mucho este tipo de segundos mensajeros, así son conocidos. Son conocidos como segundos mensajeros. ¿De acuerdo? Vamos a la unión ahora entre nucleótidos. Vimos cómo se unían los componentes nucleóticos, ahora vamos a ver cómo se unen los nucleótidos. Bueno, los nucleótidos se unen por un enlace fosfodiéster, yo ya lo había anticipado un poquitito, ya es el grupo fosfato de un nucleótido con el grupo, con la pentosa del nucleótido que está arriba o abajo, porque lo podemos ver hacia arriba o hacia abajo, pero indica una dirección. Y acá se empieza a complejizar un poquitito. Entonces, recuerden que los carbonos de la pentosa se denominan con esta comita acá arriba, prima, 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima y 5 prima. ¿Vale? Ahora, la unión entre estos carbonos de las pentosas va entre el carbono 3' y el 5', y eso indica la dirección de la cadena de nucleótidos. No sé si han escuchado o han leído de 3 a 5', o al revés, de 5' a 3'. Esto está indicando la unión entre un nucleótido y otro. Sin embargo, también está indicando la dirección de esta cadena de nucleótidos, que una va hacia allá y la otra va en el sentido opuesto. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la naturaleza del enlace? La naturaleza del enlace, desde el punto de vista químico, es un enlace fosfodiéster. Fosfodiéster, porque hay un grupo éster acá. ¿Lo ven? Y hay un grupo éster hacia ese lado. ¿Ya? Y si lo vemos al lado opuesto, acá hay otro. O sea, ese grupo, ese átomo de fósforo que está ahí, se está compartiendo hacia los dos lados. Está compartiendo un éster con la pentosa que está acá arriba y con la pentosa que está acá abajo. Por eso es que el enlace se llama enlace fosfodiéster. ¿De acuerdo? El enlace fosfodiéster es la base para unir un nucleótido con otro. Y ya estamos en condiciones de entender cuál es la estructura primaria que tiene un ácido nucleico. La estructura primaria que tiene un ácido nucleico es una estructura lineal, en donde usted observa los nucleótidos, ¿ya? Donde observa los nucleótidos unidos en función de un enlace fosfodiéster. Es una estructura lineal, ¿ya? Como lo estoy dibujando, y
como un collar de perlas, aparecen los nucleótidos. ¿Ya? Mis dibujos no son tan buenos porque estoy dibujando con el mouse, pero la idea es que se entienda lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces tenemos la estructura primaria de un ácido nucleico, una estructura lineal y los nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Esta estructura primaria puede cambiar dependiendo de la naturaleza del ácido nucleico. ¿Me siguen o no? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, sí, sí le sigo. El resto, estamos durmiendo. Bueno, yo voy a No, seguir. profe, sí lo sigo. No, profe, vamos bien. Ya, Vamos bien, Poco. profe, vamos, vamos bien. vamos bien, vamos bien. Entonces, yo les comentaba, la estructura primaria va a empezar a definir y nos vamos a perfilar por qué tipo de ácido nucleico vamos a construir. Si es un ácido desoxirribonucleico, un DNA, o si es un ácido ribonucleico, un RNA. Si es un ácido desoxirribonucleico, que eso lo marca también, obviamente, y en mayor grado, la ribosa. Recuerden, si la ribosa en el carbono 2', el carbono 2' tiene un hidrógeno, tenemos un DNA. ¿Ya? Entonces, pero tiene que haber una secuencia lineal primero, tiene que haber una secuencia primaria. ¿Ya? Y esa secuencia primaria va de 5' a 3'. Y después hay otra cadena al frente, una cadena adyacente que va en el sentido opuesto, de 3' a 5', 5' a 3' y después de 3' a 5'. O sea, el DNA tiene dos estructuras. Una estructura primaria, de 5' a 3', como le explicaba, nucleótidos lineales unidos por enlace fosfodiéster. En esa dirección, ya en esta dirección, de 5' a 3'. ¿Vale? Mire, fíjense, grupo fosfato, grupo hidroxilo de las pentosas, ¿vale? Pero también en el DNA tenemos una estructura secundaria. ¿Por qué? Porque son dos cadenas, son dos cadenas. Esto es como una escalera, ¿ya? Hay dos palos verticales y después tenemos que hacer los escalones, como la escalera. Entonces, la estructura secundaria, ¿cómo se va a empezar a determinar? Bueno, la estructura secundaria de un DNA, no les voy a contar la historia porque eso sería una clase completamente aparte, pero fue resuelta y determinada por dos científicos muy importantes en la historia de la biología celular y molecular y de la ciencia en general, Watson y Crick. Ellos eran matemáticos y llegaron a un modelo matemático de estructura de DNA. Como medio raro pensarlo. Si yo les muestro el paper original, verían unas manchas. Y se estarían preguntando, oye, pero estos caballeros, ¿cómo llegaron a determinar que el DNA tiene esta estructura? Ustedes nacieron y ya vieron esto, pero detrás de esto hay un trabajo enorme. Experimentos. Bueno, y también hay una mujer, ¿ya? Que hay que, hay que decirlo, ¿ya? Rosalind. Entonces, la estructura secundaria de un DNA, fíjese que no es ni siquiera lineal, porque ahora ya cambia la cosa. Hay una doble hélice y esta doble hélice tiene surcos, ¿ya? Y estos surcos va formando como una especie de resorte, pero el resorte no es equivalente en cada vuelta. No sé si me explico. Ya hay una vuelta, pero hay una vuelta que deja un espacio más grande y hay otra vuelta que deja un espacio más chico. ¿Se fijan? Por eso le llaman el surco mayor y el surco menor. Si se fijan, el espacio que hay acá ya cambia. Y eso genera una incomodidad molecular, un impedimento estérico que puede ser muy adaptativo para que el DNA se pueda plegar y condensar y formar estructuras que son así. ¿Cómo se llaman estas estructuras de DNA?
¿Qué es como eso? ¿Son los cromosomas? Exacto, los cromosomas. ¿Ya? Los cromosomas es un hilito que está enrollado finamente. Y si yo saco ese hilo y lo desenrollo, voy desarrollando toda esa estructura. Y tengo esto. ¿Ya? Pero gracias a los surcos, la interacción que se genera entre el DNA permite que también se pueda condensar. ¿Ya? Y gracias a esa condensación tenemos estructuras mayores, ultra condensadas o súper enrolladas, como los cromosomas. Por supuesto que también intervienen otros tipos de moléculas como las proteínas, ¿ya? Proteínas nucleares. Y esas proteínas nucleares que intervienen se llaman histonas. Entonces es importante recordar los grupos funcionales porque generalmente yo hago referencia a los grupos funcionales en las moléculas. Y de hecho, la bioquímica es muy molecular desde el punto de vista de los grupos funcionales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos tipos de estructuras, la primaria lineal y la secundaria. Adquiere toda esta una doble hélice. Esta doble hélice tiene dos separaciones, surco mayor y surco menor. Hay una regla que indica que existe una equivalencia entre bases eh, o más bien una complementariedad entre bases nitrogenadas adyacentes, ¿ya? Y también están las reglas de Chargaff que determina esta complementariedad, que al final la suma de las adeninas más las guaninas es igual a la suma de las timinas más las citosinas. ¿Ya? Entonces yo les puedo colocar un ejercicio en donde le digo que existe tal porcentaje de guanina, tal porcentaje de timina, tal porcentaje de adenina, guanina y timina, cuánto porcentaje de citosina hay y tiene que despejar la ecuación. Es simple, una ecuación de primer grado. ¿Ya? Supongo que como ingeniero ustedes ya pasaron por todos los cálculos, ¿o no? Pero, Todavía no, pero vamos en eso. pero un despeje simple. Y ahí le dejo una incógnita nomás y tiene que resolver. ¿Ya? Una cosita chica, pequeña, no hay que integrar ni hacer varias variables. No tienen que resolver una ecuación de Laplace. ¿Ya? Bueno, el DNA tiene una doble hélice y la complementariedad de base nitrogenada se da en el interior de las hebras, ¿de acuerdo? Y esta complementariedad de base nitrogenada está asociada, por supuesto, a un espacio que queda según el volumen de las bases nitrogenadas. Entonces, hay que acordarse un poquitito. Hay bases nitrogenadas que tienen dos ciclos, dos anillos, y hay una base nitrogenada que tiene un anillo. Entonces, la complementariedad entre ellas también depende del volumen de estas bases nitrogenadas. ¿Ya? O sea, la estructura hay que analizarla bien. Fíjense que esta complementariedad está determinada por una interacción, y esa interacción es la interacción de los puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es una interacción débil, uno solo, uno. Un puente de hidrógeno es una interacción súper débil. Pero aquí hay millones y millones de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la interacción entre los puentes de hidrógeno está determinando que las dos hebras se mantengan estables, una frente a la otra. ¿Ya? Ahí los puentes de hidrógeno se mantienen según la estabilidad que está determinada por la complementariedad de base. Ahora, ¿cómo se complementan las bases? Las bases nitrogenadas se complementan por puentes de hidrógeno, sí, pero ¿entre qué bases? Bueno, la guanina se complementa con la citosina, es decir, una cadena, otra cadena de DNA. Si hay una guanina acá, si hay una guanina, al otro lado, al frente, tiene que existir una citosina. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno hay? O se establecen entre estas bases nitrogenadas tres puentes de hidrógeno. Y en el caso de la complementariedad entre adenina y timina, ¿ya? Existen dos puentes de hidrógeno.
estamos hablando de DNA, de ácido desoxirribonucleico, por lo tanto, aquí hay presencia de timina, ¿ya? Y hay doble hélice. Si estamos hablando de un RNA, la timina es reemplazada por el uracilo, ¿de acuerdo? Y en el RNA no hay doble cadena, es hebra simple. Esta complementariedad de base determina que la estabilidad del DNA, del ácido desoxirribonucleico, está determinada, uno, por los puentes de hidrógeno y dos, por el porcentaje que tiene de guanina y citosina, algo fundamental para la construcción de lo que se denominan primers. ¿Ya? El primers o el primer es una especie de cebador que se utiliza en algunos exámenes, ¿ya?, de biología molecular, muy famoso, sobre todo en esta contingencia, como el PCR, ¿ya? La reacción en cadena de la polimerasa, que lo vamos a ver la próxima semana. El PCR es una técnica de biología molecular que obviamente el inventor ganó el Nobel, ¿ya? El que se le ocurrió, Karimulis, este señor, se le ocurrió esa técnica, y ahí utilizamos primer, y para diseñar un primer tiene que tener un alto contenido de guanina citosina. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que tiene que tener un alto contenido de guanina citosina? Para hacer un buen primer, o si no, no sirve mucho. ¿Qué determina que un DNA tenga un alto contenido de guanina y citosina? ¿En qué ayuda? ¿Creen ustedes? Ayuda en el análisis genético. Sí, sí, puede ser, pero O sea, véanlo más desde el punto de vista estructural, ¿ya? Si estamos analizando la estructura del DNA. pero la estructura que tiene que ver con el PCR o es como el... No, sí, no, olvídese el PCR, olvídese el PCR. Eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Ah, ya, pues. ¿En qué puede favorecer al DNA que exista un alto contenido, un alto porcentaje de guanina y citosina? De hecho, tiene que ser así. ¿En qué puede favorecer al DNA? En la calidad de información genética. Ya, ahí le diste el palo a una palabrita, calidad. En la calidad del DNA, en la calidad estructural. Porque el alto porcentaje de guanina y citosina, muy bien, ¿ya?, induce o tiene efecto en la resistencia de la molécula, ¿ya? Y eso está relacionado con lo que viene ahí abajo, la desnaturalización del DNA o del ADN. La desnaturalización significa la pérdida de la estructura secundaria. Fíjese que la estructura secundaria, como yo les muestro acá, y está en la figura, tiene esta forma, que todos conocen, ¿cierto? Esa doble hélice que da vuelta como un resorte. Bueno, si se pierde esa forma, esa estructura, hablamos de una desnaturalización del DNA. Y por supuesto que la desnaturalización va a ser más temprana o en aquellos ácidos nucleicos que tienen un porcentaje menor de citosina y de guanina. Por eso es que para hacer un PCR, el primer tiene que tener un alto contenido de adenina, de citosina y guanina. Tiene que tener un alto contenido, estamos hablando sobre un 50%. ¿Vale? Por otro lado, la desnaturalización, ¿por qué se puede producir? Por los clásicos efectos efectos o agentes denaturantes que son físicos y agentes denaturantes que son químicos. Dentro de lo más emblemático, la temperatura, el agente denaturante físico por excelencia. Un aumento de la temperatura gatilla que los puentes de hidrógenos se pierdan entre una hebra y otra, perdiendo la estructura secundaria del DNA. Y en el caso del pH activa, ya, cargas
al activar cargas, determina que la estructura secundaria del DNA se pierda y tengamos una molécula de DNA abierta, ¿ya? Desnaturalizada, o sea, las hebras están de esta forma, ya si estaban así, unidas por los puentes de hidrógeno, se abrió. Y quedaron las bases nitrogenadas expuestas, y cada uno por su lado. Por eso hablamos de una desnaturalización que da origen a procesos moleculares que son completamente inviables, no se producen proteínas o se producen proteínas que son alteradas, proteínas mutantes, etcétera, etcétera, y producen patología determinada. ¿Ya? Hay otros efectos de agentes denaturantes que también son muy importantes, como la radiación. Profe, Dígame. ¿y estos efectos se producen la desnaturalización más en el ADN que en el ARN o es como en... Correcto. Es que antes de llegar a la parte Ya, fundamental de esto, es buena tu pregunta, porque, claro, el efecto denaturante, si se produce en el DNA, murió la célula. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función fundamental del DNA? de transmitir Transmite, sí, ¿qué transmite? Dígame. Dígalo. la información genética. Correcto. Transmite la información genética, pero para transmitir la información genética tiene que estar con esa forma. Ah, ya, ya. Así. O sea, igual sería un tanto perjudicial para el funcionamiento si puede ser en el funcionamiento del ARN, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, es vital. Es vital. Es vital, por eso que la temperatura no hace mal. La temperatura no hace mal, le pega a varias biomoléculas, no solo al DNA, no solo a los ácidos nucleicos, la temperatura le juega una mala pasada también y sobre todo a las proteínas. Y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Las proteínas son letal, la temperatura ahí les pega a las proteínas y la estructura de proteínas se desconforma. Lo mismo ocurre en el DNA. ¿Ya? Si aumentamos la temperatura, el DNA pierde su estructura secundaria y con eso pierde la función, pues ya no transmite la información genética, no codifica, los genes ya no codifican para proteínas y funciona todo mal, todo mal. Con el pH lo mismo, yo le estaba contando con la radiación también, en estos tiempos hay que cuidarse de la radiación. ¿De qué tipo de radiación? Ustedes que van a ser futuros ingenieros ambientales. ¿Qué tipo de radiación acá juega La un... solar, Sí, por supuesto, pero de toda la radiación solar, ¿cuál es la radiación que tiene impacto de inmediato en el DNA? La artificial, ¿o no? Los rayos, Rayo UV. los UV, los ultravioletas. Ah, UV. Vea, rayos. Sí, Rayos gamma, dije. los rayos gamma también, por supuesto, ya los beta, los alfa, que también viene todo dentro del paquete de radiación electromagnética, Y ¿ya? profe, ¿y la artificial la que era, no? La artificial es como que corresponde o sea, la radiación en funcionamiento de esto no le afecta mucho, ¿sí? O sea, ¿a qué te refieres con radiación artificial? Ah, no sé, como la radiación ¿De isótopo radiactivo, eso? algo sí, tiene que ver como radiactivo, eso ¿Ya? mismo. Como de la energía nuclear. Sí, Por supuesto, sí, por supuesto, claro, claro, por supuesto por que, supuesto. por supuesto, Sí, claro, o sea, esa sí, radiación de un isótopo radiactivo, olvídalo, olvídalo. ya, ya, profe, Mira, ya, una medallita de este tamaño, ¿ya? Que sea de uranio o de plutonio. Fíjate el tamaño que estoy dibujando, ¿ya? Una medallita de plutonio, una medallita así como en la cadenita que dice eh, te amo para siempre, y se la regaló el pololo, la polola, ¿ya? Una medallita de ese tamaño,
que es de oro, pero si cambiamos el metal y colocamos un isótopo radiactivo como el uranio, plutonio, ¿ya? Es capaz de alimentar una ciudad completa como Santiago, con luz, con energía eléctrica. Ahora, vaya a colocarse esa medallita en el cuello. Cuélguese esa medallita en el cuello. Se muere desintegrado. O sea, yo creo que va a durar 1 o 2 días. Polvo. De primera desaparece el cuello. O sea, Claro. va a sentir una picazón media extraña, va a decir, me queda apretada la camisa, la polera. Ay, qué raro. Va a salir un tercer ojo. Después Muerta mano. va a apreciar que la medallita le dejó una sombra en la piel. Después va a ver que hay un hoyito, bueno, y así va a durar un día. Pero la radiación es inmensa, o sea, obviamente produce un efecto en el DNA, pero yo iba a algo un poquitito más acotado como los rayos ultravioleta, los rayos UV, y con eso termino porque estoy medio pasado también en la hora, se pasó volando. Los ultravioleta producen un efecto en el DNA que forman los famosos dímeros, los dímeros de timina. Los dímeros de timina. ¿Ya? Y los dímeros de timina, ustedes tienen el DNA, y si hay una timina, acá, una timina, y en la misma cadena hay otra timina, ¿ya? La timina, ¿con qué base nitrogenada se complementa? ¿Con adenina? Con adenina. Ok, al frente debería haber una adenina. ¿Ya? Entonces acá está el puente de hidrógeno, ahí están los puentes de hidrógeno, ¿vale? Ahí están los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando los rayos UV llegan y golpean y expone al DNA a un efecto denaturante, que fíjense que no está en la guía, así que le estoy conversando, bueno, en los libros también lo pueden encontrar, se rompe este puente de hidrógeno, pero se forma un dímero, ya, eso se une, esas dos timinas quedan unidas, y la cadena se abre, la cadena de DNA, pierde la estructura secundaria. Y por eso cuando usted se expone al sol y va a la playa y no se coloca bloqueador, por eso queda colorado. ¿Y después qué ocurre con la piel? ¿Qué ocurre con la piel? Después Se producen estos efectos como de... Que hay rojo. Como Jairo. después de quedar rojo como jaiba cocida. los puntos negros, algunos puntos negros. Uno se despelleja. Exacto, se despelleja. ¿Y qué es lo que... Pellejarse. ¿Y qué significa eso? Significa que esas células son células muertas. Cambio de piel. ¿Por qué murieron las células? Porque se formaron dímeros de timina. Entonces, todas esas células, el DNA de esas células se murió. Por efecto de los dímeros de timina, por efecto de la radiación ultravioleta. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a seguir porque estoy como medio pasado, pero vamos a quedar hasta acá. Mañana retomamos, chiquillos. ¿Vale? Seguimos avanzando con la guía un poquitito más rápido porque se me hizo como muy cortito. Pero quedaba un poquitito con respecto a la estructura. Después lo que viene en replicación del DNA, eso es proceso. ¿Ya? Y ese proceso lo tenemos que revisar mañana. Así que me queda poquitito, tenía que ver la estructura del RNA mensajero. O sea, de los RNA más bien. ¿Ya? Ya, profe. Poca, profe. Ya pues chicos. Ya. Qué bien, Chao, cuídense. profe. Chao, cabros, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao chiquillos, le envío el link. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Ah, Profe, esperen, antes de que se vayan. Mañana tienen clase conmigo y tienen clase con la profesora Eva. bueno, profe. Ya, profe. Le vamos a enviar- Profe, ¿Ese yo orden? ayer- Eso, le voy a enviar un anuncio en donde esté el orden para que ustedes ingresen al Blackboard y después a la clase de Zoom. ¿De acuerdo? Bueno, Ok, Ya, profe. Profe. Ya chicos. Entendió. profe, tengo una duda.
Cuénteme. Es que ayer me puse a ver si estaban los videos de las clases anteriores ¿Ya? y me puse en el Blackboard, no sé Sí. cómo se llama, Sí, en las grabaciones y no me claro. salía nada. No sé si lo subieron hoy día. No, si eso queda Oh. grabado automáticamente. Oh, es que no me salió bien. Pero ya ahí voy a ver de nuevo. Tienes Sí. que ir en donde están las clases. Mira, tienes que entrar a la sesión, a la sala. Tienes Ah, ya. que entrar a la sala y después te da un menú en donde dice grabaciones anteriores. Sí, sí. Y ahí las puedes dejar. Ah, ya. Bueno, profe. Ya, que esté bien. De todas formas lo vamos a revisar, ¿ok? Ya. Ya, chicos, vayan Ya, a profe. Chao, profe. Chao, chao. cuídense.